Pues sencillo, en el sentido que nada más nosotros nos enfocamos, al desarrollo embriológico. Todos los aspectos de funcionamiento, pues prácticamente se ven en fisiología. Nosotros sí mencionamos algunos detalles para que no quede tan al aire lo que es la información. Entonces, hablamos de un sistema enfocado a glándulas. El objetivo es que reconozcamos una embriología obviamente normal y hacer correlaciones clínicas nuevamente con alteraciones a nivel de estas estructuras. Quizá el listado de la derecha dé la apariencia que es demasiado, pero en realidad son segmentos pues muy cortos. Prácticamente toda la región glandular de nuestro cuerpo, me refiero al sistema endocrino, tiene un común denominador a nivel superior, la región hipotalámica. De alguna forma es quien está regulando otras hormonas, otras glándulas, en zonas más inferiores. Entonces tenemos que empezar mencionando desde hipotálamo, hipófisis, tiroides, paratiroides, páncreas, suprarrenales, gónadas y otra vez caso clínico, ¿no? Noten que viene páncreas. Ya nosotros tenemos un conocimiento de la estructura pancreática, porque lo visualizábamos en el intestino anterior. Viene gónadas, precisamente lo que acabamos nosotros de estar visualizando en urogenital. Aquí simplemente es una recopilación. Y aquí no viene anotado timo, pero timo nosotros lo vamos a abordar, si no me equivoco, en el último tema de su planeación, aparato faríngeo. Cuando nosotros hablamos de un sistema enfocado a estructuras glandulares, pues vemos ahí todo el listado de estructuras involucradas. Y sabemos que entre todas nos ayudan a regular funciones de diferentes órganos y sistemas. Es decir, nosotros reconocemos que la estructura pancreática tiene una función endocrina, ¿no? En las funciones endocrinas, pues está liberando insulina. Y sabemos que esa insulina va a tener una implicación hacia la captación de la glucosa. Y si hablamos de la parte exócrina, pues se generan enzimas que va a tener una afectación en el metabolismo de los nutrientes. Estoy afectando vía digestiva en este caso, ¿no? Reconocemos también, por ejemplo, que verá algunas hormonas llamadas gonadotropinas que van a afectar la función de otras estructuras inferiores, del testículo, del ovario. Entonces, todos los productos hormonales de estas estructuras tienen una función en particular que va a afectar hacia otro órgano o hacia otro sistema. Sin duda, las porciones superiores, desde hipotálamo, hipófisis, se genera un eje hormonal fundamental para el metabólico endocrino de nuestro cuerpo. Empezamos entonces con la región hipotalámica. El hipotálamo, cuando usted lleve neuroanatomía, lo va a estar soñando, porque le enseñan que existen tractos, existen núcleos, cada estructura con una función en particular. Y a su vez el hipotálamo establecerán conexiones con otros sitios de las propias regiones superiores y luego con zonas inferiores. Lo hace una estructura compleja en realidad, ¿no? El hipotálamo surge gracias a un segmento lateral de una vesícula cerebral, que precisamente vamos a hablar de ella la próxima semana. Se le llama diencéfalo. Entonces, las imágenes que estamos viendo ahí en pantalla corresponden al segmento diencefálico. En este caso nos interesa este pedazo, y lo vemos representado acá. Esta estructura es el hipotálamo. Aquí viene la diferenciación de algunas células de estructura neuronal.
gobernadas o se han generado gracias a señales. Para generar al hipotálamo es fundamental Sonic. Anda en todos lados, lo hemos mencionado una y otra vez en el desarrollo embrionario. La excepción no va a ser hipotálamo. Sonic Hedgehog es un regulador importante en las células precursoras hipotalámicas, de tal forma que permite la generación de nuevas neuronas. Sé que una vez que se forman neuronas, pues estas no se quedan aquí todas encapsuladitas, ¿no? Migran hacia un destino final. De tal forma que puedan establecer también conexiones con otras estructuras nerviosas mediante sus axones, ¿no? Sabemos que las neuronas se comunican a través de algo que le han llamado sinapsis. Todo eso de hacer nuevas neuronas, migrar, hacer sinapsis, partiendo desde esta región hipotalámica, ocurre gracias a señales que ha permitido la molécula de Sonic. Reconocemos que en el hipotálamo hay diferentes segmentos, así como lo ven o en la diapositiva previa, una estructura en realidad pequeña se divide en tres pedazos, literalmente: rostral o supraóptico, medial o tuberal, caudal o mamilar. Estos tres segmentos tienen incluidos unas divisiones llamados núcleos hipotalámicos. Luego entonces, por ejemplo, la intención, repito, no es darle aquí la clase de neuroanatomía, sino reconocer algunas condiciones generales de la estructura, ¿no? Por ejemplo, del rostral o supraóptico, sabemos que se forma un núcleo que lleva el mismo nombre, núcleo supraóptico, importante para ese eje hipotálamo-hipófisis. Si hablamos del medial o tuberal, hay unos núcleos que se llaman ventromedial, dorsomedial, arcuato. Si hablamos del caudal o mamilar, los núcleos llevan ese nombre, núcleos mamilares. Esta es la organización general que permite entonces la señalización que está haciendo Sonic Hedgehog. Si nosotros nos queremos preguntar, bueno, ¿y eso del núcleo supraóptico qué importancia tiene? Porque me estás especificando que es importante en el eje hipotálamo-hipófisis. Luego entonces lo que sale de esta zona tiene que ver con la hipófisis. Mencionaré algunos ejemplos. Núcleo supraóptico es muy importante para el equilibrio hidroelectrolítico. ¿Por qué? Porque ahí sale algo que se le llama ADH. ¿Qué es ADH? Desde esta porción, equilibrio hidroelectrolítico. Hidroelectrolítico. Hormona antidiurética. Desde acá arriba, desde el hipotálamo, se están generando moléculas para liberar ADH. Oye, pero ¿sabes qué? ADH no sale desde aquí, pero la señal sí. ¿A dónde va a ir la señal? A la hipófisis. Pues es muy importante eso del eje hipotálamo-hipófisis. La hipófisis, ¿qué va a hacer? Pues liberar vasopresina, o también conocida como antidiurética. Y si no lo hace, ¿qué pasa? Pues el paciente va a tener una variante de diabetes conocido como diabetes insípida, donde el problema no está en la insulina, está en la vasopresina.
Podemos mencionar también, aquí en esta zona, hay unos núcleos que también se les llaman paraventriculares. Nuevamente, ese núcleo tiene una correspondencia con la hipófisis. ¿Por qué? Pues porque desde aquí arriba voy a estar liberando una molécula que le ayuda a la hipófisis posterior a liberar oxitocina. ¿Para qué es la oxitocina? Dilatar el útero en el parto, ok. Es lo que utiliza el ginecólogo para inducir el trabajo de parto, ¿no? O conducir. Mueve al útero la oxitocina. Y también favorece la famosa bajada de la leche. ¿Ok? Entonces, importante esa señal que partió desde acá arriba, hipotálamo, para que el siguiente nivel llamado hipófisis hiciera su efecto con la hormona oxitocina. Pero no son las únicas señales que van a estar partiendo desde el hipotálamo. Ahorita los dos ejemplos que mencioné afectan la parte de atrás o posterior de la hipófisis. Pero la hipófisis, si tiene una parte posterior, pues tiene una parte anterior, ¿no? Para afectar o modificar la parte anterior, desde acá arriba, desde el hipotálamo, están saliendo factores liberadores o inhibidores de gonadotropinas, factores liberadores de ACTH, factores liberadores de hormona de crecimiento, etc. Es decir, hipotálamo, gracias a su configuración regionalizada, a su configuración en núcleos, gracias a Sonic, me ayuda a modificar lo que va a estar pasando en el siguiente nivel, es decir, en la hipófisis. ¿De dónde surgió el hipotálamo? De la vesícula llamada diencéfalo, que va a dar origen, al diencéfalo. Ahora, bajamos hacia hipófisis. La hipófisis, a nivel embriológico, primero ahorita vamos a ubicar simplemente contexto y ahorita lo vemos en la imagen. Para hacer una hipófisis, necesitamos dos segmentos, un segmento dorsal y un segmento ventral. El segmento dorsal genera algo que se llama divertículo hipofisiario, que a su vez le voy a denominar bolsa de Rath. Esta estructura está en íntima relación ¿con quién? Con el estomodeo. ¿Qué era el estomodeo? ¿Qué era el estomodeo? ¿Se acuerdan? Cavidad bucal, exactamente. La futura región oral. De esa zona del ectodermo, yo sé que la continuidad hacia la parte de intestino faríngeo, que es la región oral, es endodermo, sí. La continuidad, pero la parte externa es ectodermo. Entonces, desde ahí surge este divertículo. Ahora, en el otro segmento, el otro pedazo de la hipófisis, es un crecimiento ventral. ¿De dónde viene? Desde el neuroectodermo. Me va a generar una estructura que se llama divertículo neurohipofisiario, que a su vez, ese divertículo le llamaré infundíbulo. Y entonces el infundíbulo me genera la parte posterior o neurohipófisis, mientras que la bolsa
me genera la parte anterior o adenohipófisis. Bolsa, adenohipófisis. Infundíbulo, neurohipófisis. Veámoslo entonces en imagen. Vamos de izquierda a derecha. En el inciso A, nos ubicamos hacia la tercera semana de gestación. En color azul, corresponde a las porciones del tubo neural. Se ve así con ondulaciones porque generan vesículas cerebrales, ¿no? Que la próxima semana estaremos mencionando cómo se generan y se dividen esas vesículas cerebrales. Esta sería la región ventral del embrión y por acá la región dorsal. Estamos haciendo un acercamiento a esta zona y me encuentro con esta imagen. En color rojizo encontramos una saliente llamada divertículo hipoficiario. ¿De dónde surgió? Esta es la cavidad oral, este es el techo. Entonces, arriba del estomodeo, con una continuidad con el ectodermo, surge esta zona. Este divertículo hipoficiario está en íntima relación con esta estructura superior llamado divertículo neurohipoficiario. Esta es la parte ventral y esta es la parte dorsal. De esta zona del divertículo neurohipoficiario voy a generar al infundíbulo. Del divertículo hipoficiario formo la bolsa. ¿Qué pasa? Se van aproximando. Van alargándose, crecen y se aproximan hasta que establecen contacto. Pero ¿qué pasó con la bolsa? Al crecer y aproximarse al divertículo, pierde la conexión con la región de estomodeo. Al perder la conexión, queda simplemente unida a la parte del infundíbulo y se dilata en su segmento distal, lo mismo el infundíbulo. De tal forma que esta bolsa me va a generar la adenohipófisis o lóbulo anterior. Y el infundíbulo me genera la neurohipófisis o lóbulo posterior. Y acá atrás del lóbulo posterior es donde se estará liberando vasopresina, oxitocina. Del lóbulo anterior voy a estar generando hormona de crecimiento, prolactina, ACTH, TSH, LH, FSH, como ahorita veremos en la tabla. La parte intermedia de la estructura hipoficiaria me va a estar surgiendo también de las secciones posteriores, así como sobre todo de la bolsa de Radke. De esta forma, tenemos un doble origen de la hipófisis. Son dos segmentos, uno posterior y uno ventral. El segmento posterior es el que voy a estar reconociendo como el crecimiento dorsal, la bolsa. El ventral, el infundíbulo. Del infundíbulo saco neurohipófisis. De la bolsa, adenohipófisis o lóbulo anterior. ¿Más o menos?
Ok. En esta tabla vemos representado los flujos hormonales en la sección anterior, es decir, la adenohipófisis. De la adenohipófisis empiezan a especializarse las células, algo así como le ocurre al páncreas, en donde especializo las células para células alfa, beta, etcétera, ¿no? Aquí es lo mismo. Entonces, la adenohipófisis distingue células especializadas como somatotrópicas, lactotrópicas, corticotrópicas, tirotrópicas, gonadotrópicas, que en el nombre llevan la hormona que me van a ayudar a generar. Somatotrópicas, que son las más frecuentes o la mayoría, me va a generar la hormona de crecimiento. Lactotrópicas, prolactina. Corticotrópicas, ACTH o también llamada adrenocorticotropina. Tirotrópicas, tirotropina o TSH. Gonadotrópicas, las gonadotrópicas. LH, FSH o gonadotropinas, ¿no? Esto es nada más ya de mi hipófisis. La neurohipófisis, que viene del infundíbulo, ya mencionamos, es vasopresina y es la oxitocina. Ahora, tiroides. Tenemos ahí en pantalla una imagen, cortes sagitales de diferentes momentos del desarrollo embrionario. La columna medial, en punteado arriba, me está señalando el nivel de corte al cual observo el resto de imágenes. Y en la última columna, igual, el nivel de corte, en este caso transversal, en el cual observo las imágenes de la última columna. La tiroides es un engrosamiento endodérmico que se va a desarrollar a nivel del segundo arco faríngeo. Esta zona representada aquí en rojizo me indica ese engrosamiento, que si yo lo observo en la columna medial, está precisamente en medio de la configuración de los arcos faríngeos. Ahí tengo ese engrosamiento. Pero al inicio, lo único que distingo pues, es un cúmulo de células. Totalmente irregular. Bilivulgar, un divertículo. Nada más. Hacia la cuarta semana de gestación, empieza a avanzar ese engrosamiento endodérmico. Luego entonces el divertículo empezará a desplazarse justo en el nivel del segundo arco, coincide con un orificio que se llama foramen ciego, la base de la lengua. Y el camino inicial de avance lo marca un conducto llamado conducto tirogloso. En el momento que está avanzando, ya no es bilivulgar un divertículo. Se generan lóbulos, dos lóbulos, porque se invagina la zona media y así empieza a avanzar. Hacia la quinta semana, sigue descendiendo y gracias al conducto tirogloso lo hace por delante del hueso yoides, es decir, ventral al hueso yoides. Sigue avanzando, pierde el contacto con la región del conducto tirogloso. Si yo la observo, encuentro una estructura bilobulada con un segmento intermedio llamado istmo. Cuando va descendiendo la tiroides, a nivel de del cuarto arco, cuarta bolsa faríngea,
se encuentra con algo que se llama cuerpo último branquial. ¿Y ese qué? Ah, pues de ahí salen las células C o parafoliculares que se incrustan a la tiroides cuando detectan que está pasando. Hacia la 7ª semana de gestación, la tiroides ya llegó a la región ventral de las estructuras cartilaginosas que formarán parte de segmentos superiores de vía respiratoria. Noten que como tal, no continúa con ese conducto tirogloso. Aquí nos dice, este fue el trayecto. Está punteado porque ya no está. Involuciona. La configuración final de la tiroides será la serie de lóbulos, derecho e izquierdo. Lo que lo comunica se llama istmo. Y puede haber ahí un resto del conducto tirogloso. Lóbulo piramidal. En este momento, hacia la 7ª semana de gestación, todavía la tiroides pues, no tiene un funcionamiento. Necesita configurarse zonas de folículos prácticamente, hacia la 10ª semana de gestación incluso, ya se alcanza a identificar algo de estructuras foliculares que tienen un material llamado coloide en su interior, muy importante para la generación de las hormonas tiroideas. Y exteriorizadas a esas estructuras foliculares, voy a estar depositando a las células C o parafoliculares que surgieron desde la región del cuerpo último branquial, justo a su paso de la glándula tiroidea. Conforme pasa el resto de semanas, en el periodo fetal, la estructura está acomodada, solamente resta que maduren las estructuras foliculares y puedan producir T3 y T4, triodotirolina y tiroxina, las hormonas tiroideas clásicas. Luego entonces, la principal patología aquí involucrada, pues es cuando no hay hormonas. Hipotiroidismo congénito. Ojo, aquí en la diapositiva viene mal el vocablo. Hipotiroidismo tiroideo es un pleonasmo, porque hace alusión a lo mismo. Es hipotiroidismo congénito. Hay que borrarle aquí. En el hipotiroidismo congénito hay muchas causas, ¿no? Dentro de las primeras está la agenesia tiroidea y tengo también la dishormonogénesis, es decir, la glándula le batalla para hacer las hormonas. Las células C, ¿qué función cumplen mientras desciende la tiroides? Mientras descienden nada, pero ya cuando están incrustadas en la tiroides, son reguladores también de calcio. Calcitonina es lo que generan. Mientras desciende tiroides, nada más, literal, están al pendiente del momento que pase la tiroides, descienden con ella y se incrustan. Cuando ya adopta la configuración o la posición, no la configuración, sino la posición final, ahora sí empezarán a liberar calcitonina. Importante como regulador también de calcio. Bien, ok. Entonces, en el hipotiroidismo congénito, tenemos que plantearnos que la glándula a lo mejor ni está. O incluso, pues no funciona. Agenesia tiroidea. Si no hay tiroides, pues hay que plantearnos, no hay tiroides, no hay engrosamiento endodérmico. Y hay una serie de moléculas, que creo que esas no se las mencioné, se las pongo ahorita, como HX, moléculas PAX8, NKX, para variar. Otra clásica es FOXY. Ay, perdón. FOXY. Estas moléculas me ayudan
a inducir al endodermo a engrosarse. Pero si hay variantes en estas moléculas, el endodermo no se engruesa y no hay glándula tiroidea. Eso me va a generar hipotiroidismo congénito. O a lo mejor el problema es en el funcionamiento, ya descendió la glándula, ahí está, pero sabes que las células foliculares no te están sirviendo para nada. No están haciendo T3, no están haciendo T4. Igual, hipotiroidismo congénito. Los pacientes son característicos. El paciente tiene una fases como somnolienta, el llanto incluso es hasta débil, la fontanela está hundida, suelen cursar con hernia umbilical, macroglosia relativa, es decir, agrandamiento de la lengua, pero por hipotonía, no porque en verdad esté más grande. Y lo que pesa más en los pacientes con hipotiroidismo congénito es su discapacidad intelectual. Por eso el hipotiroidismo es de las patologías que se detectan en pruebas de tamiz metabólico. Porque si el paciente recibe su tratamiento en los primeros 30 días de nacimiento, se limita la discapacidad intelectual. Y el paciente puede realizar su vida como si nada, ir a adquirir sus hitos del desarrollo normal, actividades intelectuales normales, con controles hormonales, obviamente. Se les da un tratamiento bien sencillo de acceso en farmacias comunes y vulgares, llamado levotiroxina. Y a los que les da después, o sea, adultos y así, es diferente, sí, porque en los pacientes adultos de entrada, no hablamos de una agenesia tiroidea. Ellos tienen su glándula a tal grado que llegaron a etapas adultas sin un problema metabólico significativo. El problema es que con el paso del tiempo voy haciendo que la glándula deje de funcionar de forma normal. Eso es un hipotiroidismo del adulto de causa multifactorial. O sea, el problema no es que no tengan su glándula, sí la tienen, claro está. Pero no funciona ya. Se va como deteriorando. El problema es en la generación hormonal. Sin embargo, ambas condiciones, tanto el hipotiroidismo del adulto como el congénito, se tratan igual. Darles hormona tiroidea, tiroxina, levotiroxina. Es igual, ¿no? En cuanto a tratamiento. Y obviamente, en el hipotiroidismo del adulto, pues yo ya no voy a haber manifestado condiciones como discapacidad, ¿no? Quizá la persona sí se sienta un tanto más lenta, tiende incluso a la obesidad. Son personas que se ven como edematizadas en realidad por su obesidad, ¿no? No controlan a nivel térmico, pero se modifica ese fenotipo, se modifican esas características cuando reciben su hormona. Entonces, el fenotipo es un poquito distinto, de la forma congénita a las formas del adulto. Paratiroides. Otras estructuras que van a incrustarse en la tiroides. Esta imagen es representativa de aparato faríngeo. Nos representa los arcos y las bolsas. En próximas clases haremos distinción quién es la bolsa y quién es el arco, ¿no? Ahorita me interesa que ubiquemos de dónde están surgiendo las estructuras glandulares. Aquí en línea punteada me están representando también entonces la zona medial endodérmica. Todo lo que hay aquí adentro es endodermo. Aquí está migrando la tiroides. De la tercera y la cuarta bolsa faríngea surgen las paratiroides. Pero hay algo bastante curioso. Las paratiroides inferiores están en la tercera bolsa, están arriba. Las paratiroides superiores están en la cuarta bolsa, están abajo. Como todo esto es endodermo, entonces las paratiroides son derivados endodérmicos. Si nosotros nos recordamos la anatomía normal, resulta que las paratiroides superiores
pues quedan arriba, tal cual el nombre, ¿no? Y las inferiores abajo de la glándula tiroides. Y aquí está al revés. Entonces, ¿qué pasa? Imaginen a la glándula tiroidea que viene descendiendo. Cuando se acerca a la tercera bolsa faríngea, las paratiroides inferiores se desprenden y se incrustan, se adhieren a la parte inferior de la glándula. Sigue avanzando. Al llegar a la cuarta bolsa, las paratiroides superiores se desprenden y se incrustan en la parte superior de la glándula. Aquí está el cuerpo último branquial, quien me va a dar las células C. Entonces viene la glándula y se incrustan en la glándula. De esta forma, el acomodo de paratiroides superiores e inferiores, pues ya está acorde a la anatomía normal. Y las paratiroides también tienen una participación importante en el control o en la regulación de los niveles de calcio. Páncreas, una estructura que ya conocemos. Páncreas, recuerda que tiene pues sus dos segmentos, el páncreas exócrino y el páncreas endocrino, ¿no? El exócrino pues produce enzimas para la digestión de los alimentos. El páncreas endocrino pues produce hormonas, tal cual el nombre, ¿no? Insulina, glucagón, somatostatina, etcétera, ¿no? Donde influyen moléculas como PDX1, NGN3, PAX, NKX otra vez. Genera también acinos pancreáticos precisamente para la función exócrina. Primero son los túbulos, luego los acinos. Y en esa configuración nosotros habíamos visualizado importante CDX1, ¿no? Recuerde que en el páncreas, pues es una estructura endodérmica. Hay dos yemas, yema pancreática dorsal, yema pancreática ventral. La yema pancreática dorsal, endodermo de tubo digestivo. La ventral es una saliente del conducto hepático, del divertículo hepático, perdón. Cuando gira el estómago, se reacomoda el duodeno en C, vías biliares pasaron por atrás, yema ventral fusiona con la dorsal, fusión de conductos, pancreático principal, queda ahí el accesorio, Wilson o Santorini respectivamente, ¿no? Así configuramos nosotros a la estructura pancreática. Y ya está listo para lograr su función. Suprarrenales. Las suprarrenales, desde la sexta semana, se distinguen ahí unos primordios, un cúmulo de células de mesodermo. Este cúmulo de células mesodérmicas únicamente me va a generar la cubierta, la corteza suprarrenal. Oiga, pero la suprarrenal también tiene una médula. Sí. La médula se genera por la llegada de células de la cresta neural. Empieza a conglomerarse y así como se ven las imágenes, se adentra a la región mesodérmica, de tal forma que tarde o temprano estará por completo en su interior. Entonces yo voy a tener una suprarrenal con una corteza proveniente de mesodermo y una médula proveniente de la cresta neural. Durante etapas fetales, 30 semanas de gestación, sabemos que la corteza tiene diferentes capas, pero en la etapa prenatal, la corteza solo distingue la zona glomerular y la zona fascicular. Solamente tiene dos. Hasta postnatal, los 3 años de edad, se desarrolla la reticular.
De tal forma que ya con las tres zonas, glomerular, fascicular y reticular, ya tengamos una estructura de corteza adecuada. Nosotros sabemos que la porción de la médula, es decir, la que viene de la cresta neural, pues se encargará de estar liberando cortisol, la clásica, de la corteza, la clásica hormona de, ¿cómo le llaman? Del estrés, ¿no? Entonces, la corteza me está liberando cortisol. ¿Gracias a quién? Pues a señales superiores. Otra vez, hipófisis. La médula, lo que viene de la cresta, está liberando noradrenalina, adrenalina, epinefrina, etc. Lo que produce la corteza no es lo mismo que lo que produce la médula. Si bien tiene una respuesta importante ante situaciones estresantes. Corteza, mesodermo. Médula, cresta neural. Ahora, para lograr producir sus productos, literalmente, ¿no? Pues es toda una vía molecular, como la que tiene ahí en pantalla. Ojo, la intención no es asustarlo y que se grabe todo esto, no. Grabar la aplicación. Por acá al lado derecho tenemos cortisol, arriba la aldosterona, acá abajo andrógenos, estrógenos. ¿A qué voy? HSC, hiperplasia suprarrenal congénita. Entonces, por una mala configuración de las suprarrenales, por deficiencias enzimáticas, puedo tener consecuencias en el paciente. La clásica es esta. Este es una enzima, CYP21. Se le llama 21 hidroxilasa para fines prácticos. 21 hidroxilasa. Cuando no está, no hay cortisol. Se desvía la vía hacia andrógenos de forma preferencial. Se acumula demasiado andrógeno. Me condiciona la liberación también adecuada de aldosterona. Luego entonces, planteemos el caso. Esta mamá, de forma prenatal, le interesaba saber exactamente el sexo, porque quien le hizo el ultrasonido no llegaba a una conclusión. Se hizo amniocentesis. La reportó 46XX. Lo que esta mamá espera es el nacimiento de una niña. Y le compró todo rosita. El marcaje social, ¿no? Nace y le entregan a una persona masculina, fenotípicamente masculina. No hay una correspondencia con el sexo cromosómico. HSC forma parte de las TDS, trastorno de diferenciación sexual. ¿Por qué? ¿Sabes qué? Es que no tiene 21 hidroxilasa. Todo lo está desviando hacia andrógenos. Se virilizó esta niña. Agrandamiento del clítoris, estructuras labioescrotalizadas, parece niño. En 2 semanas va a tener una deshidratación, desequilibrio electrolítico, crisis hipertensivas. ¿Por qué? Pues porque no tienes cortisol y te está alterando la producción de aldosterona. Cromosómicamente es un sexo, fenotípicamente es otro, pero este es por un déficit de una enzima que está involucrada en la generación de andrógenos, cortisol, aldosterona a nivel de las suprarrenales. ¿Me di a entender más o menos? Ok, repito, no se aprendan la vía. Esta seguramente la vieron o la van a ver en bioquímica. Me interesa nada más que ubiquen la molécula aquí involucrada. ¿Ok? Nos quedamos hasta ahí el día de hoy.
La próxima clase nos faltó nada más recalcar gónada, que es el resumen del segmento genital de urogenital. Vemos un par de casos clínicos y también la próxima semana sistema nervioso. Si tiene oportunidad de leerlo adelante.